Pues hoy nos hemos acercado para conocer un poco más de cerca lo que es la asociación Trikuharri, una asociación de reciente creación con objetivo de trabajar pues, la cultura vasca, y con ello tenemos pues, a varios representantes de la asociación. Por una parte a Txemi Moreda, el presidente, y también tenemos con nosotros a Isabel Corral, la secretaria. Así que nada, pues bienvenidos, y si me podéis contar un poco cómo surge la asociación Trikuharri. Bueno, pues yo personalmente pensaba que hacía falta una asociación un poco dinámica, divertida, una forma diferente de ver la cultura vasca, de ver la preservación natural, el medio ambiente y todo eso, y que con actividades que queremos hacer, o que tenemos en mente, pues queríamos hacer algo, ¿no? Y bueno, principalmente se creó esa asociación para un juego que teníamos en mente que iba a salir este año, en el 2020, que al final no pudo ser por el tema del COVID-19, que era Mari y Carrer Maldito. Entonces lo íbamos a hacer con Ondare Kultura Elkartea, ¿no? Yo soy miembro de allí, y bueno, decidí hacer esta asociación también un poquito pues para eso, ¿no? Para poder crear este juego y más eventos, y más actividades, y más cosas. Y decidimos hacer pues Trikuharri entre unos amigos y yo. Les engañé a todos, con mis locuras siempre me persiguen. Además de verdad. Y sí, verdad. Y bueno, en tiempos de pandemia, todos confinados en casa, pues te da tiempo para mucho. Entonces pensando, empezamos ahí a trajinar lo que es Trikuharri Kultura Elkartea. Y nada, y salió esto, y empezamos a hacer cositas, pensando cosas que se puede hacer, y hemos empezado, pues eso, pues teníamos, aparte de Maya Quedar Maldito, teníamos también la Survival Night de Suge, ¿no? La maldición de Suge, que en un principio iba a ser otro juego nocturno. Pero como no se puede hacer, pues hemos decidido modificar un poquito la historia y hemos conseguido hacer un cuento infantil, ¿vale? Que es uno de estos proyectos que ya ve la luz. Vale, y como asociación no sé en qué os diferenciáis, por ejemplo, Isabel, en otras asociaciones culturales vascas que pueda haber en la ciudad. A ver, principalmente esta asociación se ha creado para un grupo de personas, un colectivo muy determinado, que va desde, ¿qué edades eran, Txemi? Desde los 18 a 50 y... Sí, bueno, al final abarca todo. Sí, pero bueno, los menores de 18 tienen que venir con permiso paterno y con un adulto acompañado siempre que vayan a alguna de las actividades, ¿vale? Eso ante todo. Y luego, por otro lado, lo que se quiere recrear sobre todo es el tema de la cultura vasca, la mitología vasca, y rememorar un poco todo lo que es el tema del ámbito, sobre todo de Irún, que es donde vivimos. Aunque yo soy de Rentería, Txemi es de Trincherpe, al fin y al cabo es donde vivimos. Yo poco a poco me estoy empapando un poco de la historia de Irún, porque la verdad que tampoco es que tuviera mucha. Pero para eso tenemos hasta aquí a Txemi, que es el que nos está liando a todos de alguna manera. Y por ejemplo, lo que es el nombre de la asociación Trikuharri, ¿cómo lo decís? Hombre, hablamos de mitología vasca, hablamos de ancestros, hablamos de, pues Trikuharri es dolmen. Entonces, dolmen tiene mucha historia. Entonces, más que nada, pues por la historia, dolmen sólido, son piedras unidas que tienen solidez y que juntas, pues, son fuertes. Y bueno, como comentaba mi compañera, es cultura vasca, cultura de aquí de Irún y todo eso, y luego también, muy importante, el tema de la preservación de la naturaleza, el medio ambiente. Creo que no tenemos plan B, ni planeta B, para todo lo que está pasando. Entonces tenemos que ser todos uno con la naturaleza y conseguir cuidarla un poquito más, ¿vale? Entonces en nuestras actividades también tenemos algo que refleja eso, ¿vale? Tenemos un proyecto que son las charlas con Mari, que pues, son charlas para gente mayor y para niños y para todo el mundo que quiera venir, que van a hablar directamente con Mari. Mari es de naturaleza. Entonces van a ser unas charlas, unas tertulias divertidas, porque va a contar con dos personajes más, que no vamos a adelantar todavía, porque está ahí en esto, pero bueno, Mari va a interactuar con dos personajes más, ¿vale? Que son la parte cómica y la parte sensata, ¿no? Entonces es una forma diferente y divertida de explicar lo que tenemos que hacer con la naturaleza. Pues el tema del reciclaje, el tema de los montes, el tema de todo eso. Y aunque es una asociación de reciente creación, ya habéis puesto en marcha vuestros primeros proyectos. Por ejemplo, habéis lanzado el libro, ¿no? Contarnos un poco de qué va el proyecto al final. Habéis tenido que adaptarla a la situación también, ¿no? Sí, bueno, el libro, como te he dicho antes, en un principio era para un juego de rol,
y hemos adaptado un poquito el libro, pues, y hemos contado un cuento infantil, que narra la historia entre una ranchera y una sirena, un amor imposible, pero que luego con las alianzas que se van viendo en el libro, pues se puede todo. Entonces es un libro que tiene un final muy bonito y tiene un fondo muy chulo. Y con el libro este, pues lo que queríamos hacer, pues ir recaudando poco a poco fondos para poder hacer más actividades en la asociación. Y ese es el principal motivo del libro, aparte de que pues, es un libro muy bonito para todos los niños. Claro, y por supuesto, y no sé dónde se puede adquirir, dónde lo puede conseguir la gente. Pues mira, si tenemos, el punto de venta está en 2 sitios. Está en Papel y Más, en la calle Parralde, creo que es, y luego aquí en la calle Mayor estará también en el Baúl de las Ideas. Esos 2 puntos es donde se puede adquirir el libro por 5 euritos. Pero que si alguno quiere tenerlo para ponerlo a la venta, estamos abiertos a escuchar propuestas. O sea, no es solamente 2 librerías. Aquí todo el que quiera ponerlo a la venta lo puede poner a la venta. Solamente tienen que decírnoslo. Sí, sí. Muy bien, y aparte del libro también vais a poner en marcha un juego familiar, ¿no? El de las 8 llaves, no sé cómo habéis llegado a él, cómo surgió la idea. Sí. Pues el juego de las 8 llaves surgió con un juego que suelo jugar yo por una aplicación que es el Geocaching, que es un juego de tesoros. Es una aplicación a nivel mundial y tienes que ir buscando tesoros por todos lados, ¿vale? Entonces me bajé la aplicación, me hice una cuenta y empecé a buscar cachés. Y me gustó muchísimo porque es un tesoro que ves físico, entonces tú lo ves, lo tocas, ves lo que hay dentro, lo registras con tu nombre y fecha y luego lo registras en la aplicación, ¿vale? Entonces de ahí hemos sacado el juego de las 8 llaves, ¿vale? Que es el logotipo que es ahí. Y es un juego que se juega en familia. Tiene un coste de 15 euros, 5 personas, y van a hacer el jueguecito. Entonces yo te doy primero una hoja de ruta, que es lo que son las instrucciones por un lado, por otro lado va la historia con la primera pista. Entonces tú vas hacia la primera pista y encuentras la primera llave. En la primera llave encontrarás lo que sigue a la historia y la siguiente ubicación para encontrar la segunda llave. Así está completado el juego. Luego al final del juego reciben un pequeño premio y lo importante no es el premio, sino lo que significa el juego, o sea, los principios del juego, ¿vale? Que indica el compañerismo, la familia, la solidaridad, la naturaleza, ¿qué más había? Un poco así, son valores que se inculcan. Y luego pues el final, que es muy bonito. Claro, al final todas las actividades que vais a organizar desde la asociación entiendo que tienen pues un trasfondo, ¿no? Siempre están pensadas para trabajar ciertos valores, pues el respeto a la naturaleza, ¿no? Sí, sobre todo eso. A ver, por ejemplo, este juego está creado en la zona rural de Irún. Entonces, para que la gente esté un poquito más en contacto con la naturaleza y que cuiden el medio ambiente y los alrededores que tenemos, que son nuestro tesoro, nuestro mayor tesoro. Y bueno, pensamos que va a ser algo muy bonito, que va a gustar mucho a la gente, es muy entretenido, tanto para niños como para mayores. Es un plan perfecto para hacerlo en familia. Claro, al final es muy adecuado para la situación actual, ¿no? Ya que es en el exterior y encima... Ya que no te puedes ir a ciertos sitios, no puedes juntarte con mucha gente, pues te puedes hacer un plan familiar, te bajas la aplicación de Geocaching, te mandan la ruta, coges la primera pista y... Bueno, pero en el juego de las llaves me refiero, perdón. Te haces el plan familiar. Yo tengo 2 niños pequeños y estoy deseando hacerlo. Y de hecho yo no sé nada del juego porque quiero hacerlo. Y no le he preguntado nada. Promesa. Luego también ya veo que aparte de que ideas no os faltan, ¿no? Estáis abiertos también a recibir ideas que vengan de fuera, otros proyectos, otras iniciativas, ¿no? Para ayudar y llevarlas a cabo. Sí, mira, por ejemplo, yo con el tema del aquelarre maldito, pues tenía esa idea de hacer el juego y claro, yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, con ayuda de Ondalia Cultura de Cartea, pude desarrollar el proyecto, ¿vale? Yo no tenía ni asociación, no tenía ni cómo, ni con quién, ni nada. Entonces, ellos me dieron pautas y fuimos poco a poco creando el juego y claro, yo era una persona que no disponía de nada para hacer el juego. Entonces, lo que invitamos a la gente es que si tiene algún proyecto que sea más o menos de nuestra gama, o sea, nuestro estilo, digamos, sí, pues que nos pueden presentar proyectos y nosotros colaboraríamos con ellos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un chaval que tiene unos cabezudos
¿vale? Que sí van con el tema nuestro, porque son cazados mitológicos. Y bueno, dijimos, oye, pues no tienes asociación, no tienes nada, pues nosotros te apoyamos para que desde Triquarry puedas sacar tus cabezudos. Entonces, por ejemplo, pueden ser cabezudos como puede ser, yo que sé, cualquier otra actividad que se te ocurra. Nosotros te ayudamos a que se haga realidad lo que tú piensas o un sueño que tú tengas en ese aspecto. Y me imagino, Isabel, que por ejemplo será necesario tener a mucha gente dentro de la asociación para poder llevar a cabo todas estas iniciativas, ¿no? Y que también estaréis abiertos a recibir nuevos socios, gente a la que le interese el tema, ¿no? Sí, bueno, de hecho ahora mismo no es que seamos muchos, somos pocos los que formamos parte de la directiva y de la asociación, aunque sí que hay que decir que a Chemi, que es el cabeza pensante de todo esto, le sigue mucha gente por detrás, porque antes de crear la asociación, como bien ha dicho él hace un momento, empezó con el juego de Mare y el aquelarre maldito. Entonces él ya tenía un grupo muy importante de gente detrás, de 120 personas exactamente, que ya le estaban arropando en eso. A mí cuando me llamó me dijo, oye Isa, tengo algo muy chulo que estoy montando, quiero contar contigo, punto. Realmente los que estamos en la asociación somos 6. Sí. O sea, no somos más. No tenéis mucha más opción de decirme que no. No, realmente no me dio, no da opción, pero tampoco se le puede decir que no a este hombre, cuando es algo bonito además. Sí. Pero sí que es verdad que detrás de esta persona hay muchísima gente detrás. Como y ya yo. Para terminar... Madre de Dios. Pero es verdad. Vale. Y ya para terminar, no sé cómo se puede poner la gente en contacto con vosotros, dónde puede encontrar más información acerca de la asociación o así. Bueno, pues mira, contamos con página de Facebook, con grupo de Facebook, contamos con Facebook, contamos con Instagram, contamos con una página web. La página web es www.triquarry.es, con H intercalada. Mucha gente pone Triquarry sin H. No puede ser. Y bueno, ahí encontramos muchísima información, ahí pueden contactar con nosotros. Y si no, también pues pueden contactar con nosotros también mandándonos un email a info@triquarry.es y bueno, y ahí pueden contactar con nosotros en cualquier momento y todo lo demás. Muy bien, pues esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros.